del 1 al 7, y dice Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos. Padre, te damos gracias nuevamente. Estamos aquí, Señor, en este lugar, y quizás, Señor, algunos de nosotros estamos sintiendo un poco de calor, pero, Señor, queremos darte las gracias. No queremos enfocarnos en lo que nuestro cuerpo está sintiendo. Seguramente no es tan cómodo, pero Señor, sabemos de hermanos en lugares donde tienen que estar sentados en el suelo, a la luz de, no sé, en las inclemencias del tiempo, soportándolas a la intemperie, Señor, y están ahí buscando porque tienen hambre y un amor profundo por ti y por tu palabra. Señor, así que ayúdanos a nosotros en esta mañana a que podamos permanecer despiertos. No permitas que el calor, Señor, obre en nosotros de tal manera que nos lleve a relajarnos tanto, Señor, que nos cause sueño, que nos cause un cansancio extremo. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor. Obra en nuestras vidas, habla tu palabra, muéstranos, Señor, qué es lo que tú quieres que aprendamos en el día de hoy. Habla a nuestras vidas, Señor, y usa al predicador. Úsalo, Señor, porque es débil, porque es incompetente, porque no tiene la capacidad de poder exponer tu palabra de manera fiel. Necesita de ti, Señor. Necesitamos de ti. Nos ponemos, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando decimos, hermanos, que la única cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, no estamos diciendo nada que muchos de nosotros no sepamos, no estamos diciendo nada nuevo. Lo sabemos, o todos deberíamos saber que el único dueño y la única cabeza de la iglesia es Cristo, porque el libro de los Hechos dice que Él la compró con su propia sangre. Hechos 20:28. Sin embargo, mis hermanos, en este mismo texto y a la luz de todo lo que enseña la palabra de Dios, vemos que la iglesia, por así decirlo, necesita de ministros, necesita de siervos, de líderes que carguen con el peso y la responsabilidad de llevar a la iglesia en la dirección que la palabra de Dios establece. Y estos hermanos que cargan con esa responsabilidad son llamados pastores, ancianos, obispos, que como hemos dicho ya, todos estos títulos se refieren a la misma persona. Pero mis hermanos, hay algo que todos los hijos de Dios debemos saber acerca de estos hombres a quienes Dios llama para servir a su iglesia. Yo quiero que levante la mano todos los que son hijos de Dios. Bien, entonces todos los hijos de Dios, lo primero que debemos saber acerca de estos hombres a quienes Dios llama a servir a su iglesia es que son nacidos de nuevo realmente. Es decir, lo primero de lo que nosotros nos debemos asegurar es que son hijos de Dios. Por supuesto, el Señor hace un llamado al ministerio, pero hermanos, nosotros debemos saber que en verdad son hijos de Dios. ¿Ustedes creen, hermanos,
que en el ministerio pastoral haya hombres que no son nacidos de Dios? Sí. Quizás, hermano, tú puedas pensar que esto es obvio, que esto es demasiado obvio, pero tristemente lo que es obvio no siempre es tan obvio. Tristemente, mis hermanos, este requisito espiritual es pasado por alto y queda muy por debajo de algunas apariencias externas que engañan fácilmente al pueblo de Dios. Piense en Nicodemo. ¿Qué pensarían en un principal entre los judíos? ¿Qué pensarían de un fariseo que puede exponer la palabra de una manera tan extraordinaria? Un fariseo que estaba encargado de explicar la Torá al pueblo de Dios. Un principal entre los judíos. Un hombre que pertenecía al Sanedrín. ¿Qué pensarían de él? Si nosotros viéramos a ese hombre en nuestra iglesia, pensaríamos que es un super cristiano. Pero Jesús vio que eso no era así. Jesús lo que vio fue que este hombre necesitaba nacer de nuevo. Así que todos deberíamos saber que aquel hombre que va a servir al pueblo de Dios o que sirve al pueblo de Dios, un anciano pastor, es nacido de nuevo realmente. Por supuesto, mis hermanos, debe tener una relación íntima con Dios, muy personal, muy estrecha, porque es imposible servir como anciano pastor de parte de Dios sin conocerle a Él y mantener una relación íntima con Él, como estamos viendo todos los que estamos en este curso de mi experiencia con Dios. Por esto, mis hermanos, uno que anhela obispado o que ya ejerce como tal, debe ser lleno del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien da la gracia, la dirección y la sabiduría para poder guiar a la iglesia conforme a su palabra, a la palabra de Dios, de una manera fiel. El que este hombre, mis hermanos, este hombre que ejerce como obispo o va a ejercer el obispado, este hombre, mis hermanos, el que este hombre sea un hijo de Dios y mantenga una relación cercana, estrecha, íntima con su Señor, nosotros como iglesia podremos estar confiados en que Él se esforzará en amar y servir a la iglesia de Jesucristo. Pero mis hermanos, hay un conflicto aquí. Porque cuando la iglesia no reconoce los estándares apropiados para el liderazgo, cuando hay hombres que se colocan en posiciones de liderazgo en la iglesia que no son dignos de estar ahí, los resultados, mis hermanos, son devastadores. De tal manera que si el reino de Cristo sufre, será por una ausencia de una falta de liderazgo espiritual competente y piadoso. Por esto, queridos hermanos, el ser anciano pastor no es una posición envidiable al cual estar. Yo quiero repetir eso otra vez. El ser anciano pastor no es una posición envidiable al cual estar. Empezando por los que ya estamos en el ministerio, deberíamos temblar por lo que eso significa, por lo que Pablo describe en este capítulo 3, versículos del 1 al 7 y hasta el 15, hablando de los diáconos. Deberíamos temblar, hermanos. No es algo envidiable. El que anhela obispado debe ser algo que Dios ha colocado en el corazón de ese hombre. Mis hermanos, esta posición más bien requiere de una gran necesidad de que haya un liderazgo espiritual en la iglesia verdaderamente. Hombres que ejercen con humildad el oficio, hombres que son sacrificiales, hombres llenos del Espíritu Santo y que dependen absolutamente de Dios.
Parece, hermanos, que en este tiempo nadie sabe esto. Parece que nadie está haciendo sonar las alarmas de advertencia sobre hombres que se están poniendo en el ministerio, pero que no han sido llamados por Dios. Nadie parece entender que el trabajo de los líderes ha adquirido un carácter completamente distinto a lo que la palabra de Dios demanda. Por eso, y yo les confieso también que en la disciplina eclesiástica, la mayoría de nosotros nos conflictuamos. ¿Saben por qué? Porque el estándar de Dios sobre lo que es ser un creyente ha sido rebajado de tal manera que para nosotros nos parece exagerada la disciplina en la iglesia. ¿Y qué tal que hablamos de la disciplina pública? Mis hermanos, no sé si la iglesia está sorda y dormida, que nadie está haciendo sonar las alarmas de advertencia. Nadie parece entender que el trabajo de los líderes ha adquirido un carácter completamente diferente a lo que la palabra de Dios demanda. Por lo tanto, los líderes y la misma iglesia están en peligro y en peligro de muerte. Como ha dicho Paul Tripp, y quiero que pongan atención, en su libro Sé líder. Yo hice unos cambios en las palabras, solamente cambios en las palabras, pero es prácticamente textual lo que voy a citar. Cito. Escuchen lo que dice Paul Tripp. Una comunidad de liderazgo es espiritualmente segura y está preparada para una vida de ministerio productiva y a largo plazo solo cuando lo que es importante para Dios no solo es teológicamente importante para los líderes. Esto llamó tanto mi atención, hermanos, porque parece que los líderes de ahora solo quieren conocimiento, no quieren práctica, no quieren una vida de devoción, una vida entregada realmente a Dios. Todo lo resumen o todo lo encajan o lo enmarcan en conocer y conocer y conocer. Y como ya conocemos tanto, entonces lo demás ya no importa. Voy a leer otra vez lo que dice Paul Tripp. Una comunidad de liderazgo es espiritualmente segura y está preparada para una vida de ministerio productiva y a largo plazo, solo cuando lo que es importante para Dios no es solo teológicamente importante para los líderes y la iglesia, sino también funcionalmente, es decir, en la práctica, dice Paul Tripp, es importante. La vida y el trabajo de una comunidad de liderazgo está moldeada no solo por los dones de los líderes, su vasta experiencia, la fuerza de sus personalidades públicas, su habilidad empresarial o su visión y planificación estratégica, sino que lo más importante son sus valores. Porque lo que más valoran, escuche esto, lo que más valoran da forma a la forma en que se relacionan entre sí. Así que es importante que una comunidad de líderes ministeriales siga haciendo la pregunta: ¿lo que es importante para Dios sigue siendo importante para nosotros? Mira, hermano, como pastor, puedo darme cuenta en algunos de la iglesia a los cuales yo he pastoreado desde hace 16 años, cómo van cambiando, unos por la gracia de Dios para bien, pero otros por desgracia para mal. Porque lo que valoraban antes, ya no lo valoran ahora. Porque lo que era para ellos importante y de acuerdo a lo que Dios les había mostrado desde el principio, ya no lo es ahora. Sigue diciendo Paul Tripp, en la raíz de muchos de los desgarradores fracasos de liderazgo que todos hemos presenciado está este cambio sutil y progresivo en los valores.
En el momento en que la iglesia o el ministerio explota, los líderes que dirigen no son lo que una vez fueron y no valoran lo que una vez valoraron e hicieron. Pero ahora escuche lo que Paul Tripp dice acerca de los requisitos que Pablo menciona en 1 Timoteo 3. Sigue diciendo Paul Tripp. Lo que debería golpear a cada líder sobre esta lista de cualidades de líderes es que por encima de todo lo demás que pueda desear un líder, Dios valora el carácter. Creo que hay momentos en que nos sentimos más atraídos por la gran personalidad, los poderosos líderes que se comunican y producen resultados, más que por las personas de hermoso carácter. Hay otra cosa, dice Paul Tripp, que me impresiona aquí. La lista nos dice que a los ojos de Dios el carácter triunfa sobre el rendimiento, incluso sobre el conocimiento. Solo hay una mención en toda la lista de cualidades que podría llamarse un regalo de rendimiento. Y esto tiene que ver con la predicación. Y ustedes van a saber por qué Paul Tripp dice esto más adelante. Todo lo demás en la lista se trata de lo que mueve, motiva y dirige el corazón del líder. Todo lo demás tiene que ver con lo que un líder valora más en la vida y en el ministerio. Líderes que tienen carácter lideran con carácter, modelan lo que es verdaderamente importante y fomentan lo mismo en los demás. Pregunta. Y es pregunta de él. ¿Realmente buscamos líderes que sean conocidos por su gentileza? ¿Estimamos a los líderes que tienen su visión y emociones bajo control para que no estén controlando, exigiendo o irritándose fácilmente? ¿Qué tan alto, escuche esto, qué tan alto es un estilo de vida de hospitalidad en la lista de lo que valoramos en un líder? ¿Qué tan alto, hermano? ¿Realmente valoramos el amor conyugal abnegado y la crianza tierna y compasiva cuando consideramos lo que es importante en un líder? Son preguntas que debemos hacernos y espero que quede grabada ahora sí la predicación. Porque la vez pasada yo dije que no le iban a grabar y parece que me lo tomaron en serio, pero no era en serio. Y no la grabaron. Pero fue un error técnico. Fin de la cita, mis hermanos. Mis hermanos, cada cualidad de carácter en esta lista es una ventana, mis hermanos, que nos permite ver lo que Dios valora más en el corazón de la vida de aquellos a quienes ha llamado a liderar. Mis hermanos, hoy ser un hombre santo es ser un hombre tonto. Y déjame decirte, en el cristianismo, no podemos citar afuera porque eso es peor, pero dentro de la iglesia evangélica, un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre que se apega a la palabra, es un hombre radical, dicen ahora. Es un hombre legalista, es un hombre que no te permite fallar en nada. Por eso dice C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo, dice, no, esto no es ser radical, esto es mero cristianismo. Por eso, mis hermanos, debemos hacernos estas preguntas como iglesia. ¿Hemos cerrado nuestros ojos a ciertas deficiencias de carácter en un líder debido a la efectividad de su desempeño en el liderazgo? ¿O hay alguien en nuestra comunidad de liderazgo a quien hemos dejado de responsabilizar debido a la efectividad de su ministerio? Buenas preguntas. Buenas preguntas. Por eso, mis hermanos, debemos saber con precisión qué es un pastor, qué hace un pastor, cómo vive un pastor, cómo es su vida, cómo se conduce. Y esto es precisamente lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está enseñando
para que la iglesia pueda crecer y madurar espiritualmente y pueda elegir a sus líderes bíblicamente correcto. Y mis hermanos, después de haber visto lo que es un líder irreprensible, marido de una sola mujer, y lo que compartió nuestro hermano Rogelio, un líder sobrio, prudente, o un anciano sobrio y prudente y decoroso, ahora, mis hermanos, pasemos a ver que un anciano pastor también debe de ser hospedador y apto para enseñar. Esas son las dos características que veremos hoy. Así que veamos en primer lugar que el anciano pastor debe ser hospedador. Palabra fiel, dice Pablo, 1 Timoteo 3, 1 y 2, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mis hermanos, esta palabra hospedador en el original sugiere a alguien cercano a los extraños, alguien accesible, dispuesto a recibir a otros sin prejuicios. Este término, mis hermanos, está asociado con contribuir a las necesidades de otros, como dice Pablo en Romanos 12:13, que no vamos a ver, más adelante lo vamos a ver. También esta persona o esta frase está asociada para recibir a personas en momentos de dificultad, como dice Hebreos 13:2. O compartir el hogar, como dice Pedro en su primera carta en el capítulo 4, verso 9. Mis hermanos, en este mundo caído, en un mundo cada vez más egoísta, el llamado a ser hospedador es un llamado desafiante, es un reto. Esta palabra hospedador, mis hermanos, también se traduce como hospitalidad. Es una expresión concreta del amor cristiano. Es una expresión concreta del evangelio y la vida familiar. De ahí que Pablo exhorta a los cristianos de Roma a ser hospitalarios. Todos los cristianos debemos practicar la hospitalidad. Todos, todos, pero mayormente los líderes. Pablo dice en Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pedro escribe, hospedad los unos a los otros sin murmuraciones, en 1 de Pedro 4:9. El autor de los Hebreos insta a sus lectores diciendo, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. Así que mi hermano, ser hospedador es un llamado a todos los creyentes, pero especialmente a los aspirantes al ministerio pastoral. Los líderes de la iglesia deben ser modelos de comunión y la hospitalidad apunta hacia eso. Deben ser accesibles y modelar las relaciones entre creyentes. Mis hermanos, estos mandamientos del Nuevo Testamento respecto a practicar la hospitalidad se encuentran todos dentro del contexto más amplio del amor cristiano. Lamentablemente, mis hermanos, la mayoría de los cristianos, incluso algunos líderes cristianos, no comprenden que la hospitalidad es un requisito bíblico para el liderazgo pastoral de la iglesia. Algunos incluso discuten que este punto aparentemente insignificante sea un requisito para los pastores de la iglesia. Imagine esta escena. Estoy en una charla con todos los líderes de esta iglesia y tenemos un micrófono y estamos allá encerrados. A mí se me olvida apagar el micrófono y ustedes están aquí y de repente escuchan esto. Sergio, Toño, Gabriel, Rogelio, Ramón, Dani.
no inviten a la iglesia a sus casas. No se lo merecen. Y a mí se me olvidó apagar el micrófono. Ciérrenle la puerta a la gente, porque ellos no valoran eso. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían, hermanos? Digan algo, porque me quedo así como que estos hermanos no piensan nada malo. ¿Qué pensarían? El pastor está diciendo eso. No ama. Qué terrible. Qué terrible. Mis hermanos, esa manera de pensar, lo único que refleja es una falta de comprensión de la auténtica comunidad cristiana, del amor ágape y el trabajo verdadero de los ancianos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la falta de hospitalidad de un anciano es un mal ejemplo del amor y el cuidado mutuo que debemos de tener entre nosotros como creyentes. El anciano pastor debe entregarse a sí mismo en una forma amante y abnegada al cuidado del rebaño de Jesucristo. Y mis hermanos, esto no se puede hacer a la distancia, tampoco se puede hacer con una sonrisa desde el púlpito, tampoco con un saludo el domingo por la mañana o en una visita superficial. El líder debe entregarse a sí mismo por el cuidado del pueblo de Dios, porque por eso Dios lo llamó. No se puso, Dios lo llamó. Ahora empiezan a comprender la importancia de esto. Y ahora esto nos permite empezar a revisar aquí, ¿verdad? En nuestra mente cosas que vivimos en el pasado y decir, ¿y qué pasó aquí entonces? Bueno, mis hermanos, esto es muy lamentable, aunque un siervo puede caer, se puede equivocar, puede pecar, se puede desviar. Por eso, hermanos, la pluralidad de siervos, la pluralidad de pastores. ¿Por qué? Porque somos pecadores simplemente. Necesitamos la ayuda de otros. Mis hermanos, un hogar abierto es una señal de un corazón abierto que no tiene nada que esconder. Es una señal de un espíritu que sirve, que ama, que es abnegado. Así que mi hermano, la falta de hospitalidad es una señal segura de un cristianismo egocéntrico, sin vida y sin amor. Y entonces yo podría decir, más aún, esto no es cristianismo bíblico. Por eso, en la labor de anciano pastor debemos saber que nuestro hogar es una de las herramientas más importantes que poseemos para alcanzar a otros y ocuparnos de ellos. Aunque en el ministerio pastoral, la hospitalidad, mis hermanos, puede parecer algo pequeño, tiene un impacto enorme y duradero en las personas que vienen a nuestras casas. En una manera misteriosa, mis hermanos, Dios trabaja a través de la hospitalidad para instruir, corregir a su pueblo. Así que nunca debemos subestimar el valor de la hospitalidad para ministrar a las necesidades o en las necesidades de nuestros hermanos, de las personas en general. Quienes aman, escuche esto, quienes aman la hospitalidad están interesados en las personas y no en lo de las personas. Están interesados y se preocupan por ellas, no por lo de ellos. Si en la iglesia local, mis hermanos, los ancianos no son hospitalarios, la iglesia será indiferente hacia las necesidades de los demás. Mis hermanos, la historia de la iglesia está íntimamente relacionada con la práctica de la hospitalidad. No sé si usted ha leído, pero en el siglo, no sé, siglo XVI, siglo XVII, no recuerdo cuándo fue lo de la peste negra, le tocó estar a algunos reformadores.
Y recuerdo la pregunta que le hicieron a Martín Lutero en ese momento cuando estaba la peste negra y una situación muy complicada. Y le dicen a Martín Lutero, ¿es correcto que un cristiano huya en una pandemia, se vaya en una pandemia, se esconda en una pandemia? Y Martín Lutero respondió, bueno, si nadie te necesita, entonces vete. Saben, hermanos, que en ese tiempo los cristianos arriesgaban su vida contagiándose de esta enfermedad tan terrible solo para salvar a aquellos que muchos en el mundo en ese tiempo sacaban a las calles y los dejaban tirados para morirse. Los cristianos iban y los levantaban. Yo no sé por qué hoy somos tan prudentes. De verdad no lo sé. Pero si Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, leprosos, enfermos, llenos de pecado, llenos de maldad, ¿por qué nosotros no? Mis hermanos, ser hospedador implica ser accesible, estar dispuesto a compartir, recibir bien, incluso a los extraños, facilitar relaciones entre hermanos, abrir nuestra casa, abrir nuestros corazones, construir relaciones profundas que muchas veces no estamos dispuestos porque no nos queremos dar a conocer. Muchos en la iglesia han cerrado no solo sus casas, sus corazones, porque no están dispuestos a dar a conocer sus vidas. ¿Sabes qué, hermano? Si tú estás haciendo eso, déjame decirte que no solo no estás cumpliendo con lo que la palabra de Dios enseña, no vives bajo la ley del amor, sino que además puedes morir muy fácilmente. De manera, mis hermanos, que cuando los líderes se ocupan de ser hospedadores, la iglesia crece en una cultura de verdadera comunión. Qué difícil ha sido esto. Qué difícil, y entendemos, hermanos, pero déjenme decir esto con mucho amor. Qué difícil ha sido para mí entender el concepto de la membresía eclesiástica. Me quieren controlar. Estudia el libro de los Hechos y te darás cuenta. Solo el libro de los Hechos. Pero hay mucho más, hermano, mucho más. Así que crear una cultura bíblica sana, mis hermanos, es muchas veces complicado en la iglesia. Así que si los líderes son hospitalarios, la iglesia crecerá en esa cultura de verdadera comunión. Y las iglesias que practican la hospitalidad, mis hermanos, escuchen esto, son un testimonio vivo del evangelio. Los líderes deben ser modelos de hospitalidad para el resto de la iglesia, reflejando así la esencia del evangelio a aquel o a aquellos que lo necesitan. En este pasaje, mis hermanos, el apóstol Pablo, por así decirlo, desempaca o desenvuelve, saca la labor redentora que produce el celo del evangelio, que da forma, que motiva y dirige el ministerio de Pablo. Pablo pone ante nosotros las enormes realidades del evangelio que nunca deben ser o deben pasar a un segundo plano con respecto a lo que queremos para nuestros propios ministerios. Hermanos, de verdad, yo quiero que todos nosotros seamos avivados por el Espíritu Santo y vivamos vidas santas, pero que practiquemos la palabra. Pero mis hermanos, yo lo he visto así desde que hemos estado orando por esto. Cómo Dios nos metió en nuestras casas a tener que experimentar su gracia, su amor en mucho tiempo, hermanos.
Estar ahí contemplando su hermosura, su gracia y su misericordia, porque sería una rotunda incongruencia que nosotros demandáramos esto si nosotros mismos no lo hacemos. Mis hermanos, Pablo pone ante nosotros estas enormes realidades del Evangelio. Somos parte de la asombrosa obra de Dios, donde Él nos recrea en Cristo, nos reconcilia consigo mismo. Ya no toma en cuenta nuestros pecados pasados, sino que nos confía el mensaje de estas grandiosas y gloriosas realidades. Como líderes, mis hermanos, nunca debemos perder de vista este aspecto de la vida cristiana. Esto es lo que deben ver y conocer en los líderes, todos los que ponen su confianza en Jesús. Cuando una persona se convierte al Evangelio y un líder la atiende, lo primero que debe de ver es el amor de Jesús en ella. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es lo primero que ellos deben de ver. Esto que Pablo dice aquí, mis hermanos, pone en evidencia, escuche esto, hermano. Esto que Pablo dice aquí pone en evidencia las identidades falsas y cualquier orgullo en la justicia personal. Pablo pone en evidencia las mentiras y las acusaciones de Satanás contra cualquier hijo de Dios. Escuche esto, cuando hay un llamado genuino, Pablo pone en evidencia a aquellos que no lo son. ¿Captó lo que quise decir con esto? ¿Por qué? Porque habrá falsos maestros, falsos siervos. Pero Pablo desempaca en aquellos que han sido llamados y evidencia la mentira de aquellos que no han sido llamados, que se pusieron por las razones que nosotros queramos mencionar, por ganancia deshonesta, por popularidad, por orgullo, por lo que sea. Pero Pablo pone en evidencia eso. Mis hermanos, lo que se nos ha confiado es realmente hermoso. Y si notas bien, Pablo dice que los creyentes tenemos la obligación moral de ser hospedadores y de forma muy especial aquellos que están ejerciendo el liderazgo en las congregaciones locales. Pablo coloca la hospitalidad entre los requisitos exigidos para reconocer a uno que ha sido llamado verdaderamente por Dios al ministerio. Y escuche, Jesús hace exactamente lo mismo, en otras palabras, en Mateo capítulo 25. No voy a explicar el texto porque no tengo el tiempo, pero solamente lo voy a leer. Mateo 25, 34 al 36 dice el Señor, entonces, y está haciendo una comparación entre los falsos y los verdaderos. Y dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mis hermanos, las obras de misericordia que señalan aquí o que el Señor señala aquí ponen de manifiesto la condición de aquellos que en verdad son salvos. Así que no importa nuestro ministerio o nuestra posición de liderazgo, las tareas diarias que nosotros podamos tener o estar haciendo, o los líderes que puedan estar trabajando a nuestro lado, o todas las actividades que estemos haciendo durante la semana, mis hermanos, nuestro Señor menciona la hospitalidad como una expresión de la realidad de verdadera fe. Mis hermanos, este es el evangelio que debe de estar en nuestra mente y debe de llenar nuestro corazón. En otras palabras, cuando un líder ha sido llamado al ministerio por Dios y ese don le ha sido dado, esa característica por el Espíritu Santo, el ser hospitalario es un gozo.
El que es hospedador disfruta de tener gente en su casa. Y no solo a los que le caen bien, también a los que le caen gordos. No sé si a un líder le pueda caer gordo a alguien. Es posible. No sé. Mis hermanos, este es el Evangelio que llena de gozo nuestro corazón, momento a momento, mientras hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y esto nos lleva a nuestra segunda característica. En segundo lugar, el anciano pastor debe ser apto para enseñar. Y hermanos, híjole, yo sé que de alguna manera me estoy exponiendo, me estoy abriendo, como dicen, de capa para que ustedes vean. Y esta, hermanos, esta característica no es menos importante. Y de verdad, hermanos, yo reconozco mis limitaciones, reconozco muchas cosas, pero confiamos en el Señor. Y ustedes tienen que ver, ustedes, iglesia, tienen que ver esto. 1 Timoteo 3, 1 y 2, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pablo agrega en este versículo 2 que el anciano también debe de ser apto para enseñar. Es decir, el anciano debe ser conocedor de las verdades esenciales de la palabra de Dios y ser capaz de comunicar ese mensaje a otros. Es una de las tareas principales hacia los nuevos convertidos de parte del anciano o pastor, enseñándoles todo lo que Cristo mandó. Por eso cuando el Señor llama a los 12 en el aposento alto, le dice, vayan y hagan discípulos y enséñenles todo. Mateo 28. Ahora, noten, hermanos, que Pablo no está exigiendo el don de pastor o maestro. Pero el anciano pastor debe de ser capaz de dar respuesta a la congregación sobre cualquier cuestión de vida que se le plantee, bíblicamente hablando. Es verdad que algunos ancianos tienen mayor capacidad de enseñar que otros. Eso es verdad, pero cualquiera que desee el obispado o ser pastor debe ser apto para enseñar. Por supuesto, mi hermano, es necesario que antes de enseñar, él haya recibido la instrucción necesaria para poder enseñar, como dice Pablo en 2 Timoteo 2:2. Porque así como el pueblo de Israel, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, la comunidad cristiana se funda sobre las Escrituras. De manera que quienes supervisan la comunidad o la iglesia deben de ser capaces de guiarla y protegerla por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios. Según 1 Timoteo 4, 12 al 16, mi hermanos, no vamos a verlo, solamente anoten la cita. Los ancianos deben pastorear el rebaño de Dios y una parte fundamental del pastorado implica alimentar al rebaño con la palabra de Dios. En consecuencia, los ancianos deben ser aptos para enseñar, para poder cumplir con su tarea. Mis hermanos, la habilidad para enseñar incluye 3 elementos básicos: conocimiento de las Escrituras, disposición para enseñar y habilidad para enseñar. Pero esto no significa, mis hermanos, que un anciano debe de ser un elocuente orador o un maestro sumamente dotado, de los cuales creemos que hay muy pocos. Sino que un anciano debe conocer la palabra de Dios y ser capaz de enseñarla a otros. En otras palabras, mi hermano, cuando un líder ha sido llamado al pastorado,
También le ha sido dado este don de enseñanza, de tal manera que cuando enseña, la iglesia entiende bien lo que su pastor está enseñando. En otras palabras, aunque todos los líderes tienen la responsabilidad de responder con la palabra a cualquier asunto que cada creyente requiera, no todos los líderes tienen el don para predicar o enseñar. No todos, hermanos. Así que, mis hermanos, la capacidad de enseñar es un don dado por Dios para edificar a su iglesia. Por lo tanto, el pastor debe de ser capaz de transmitir el mensaje de Dios no solo fielmente, sino claramente. Muchas veces no se considera esto, mis hermanos, pero esta capacidad es crucial para el ministerio pastoral. El pastor no solo debe ser fiel a la palabra de Dios, sino que debe comunicar esa palabra de manera clara. ¿Por qué, mis hermanos? Porque de manera general, la predicación es la principal área de acción del pastor, donde se imparte instrucción y se aplica la palabra de Dios. Así que la predicación debe ser expositiva, tomando el mensaje original y aplicándolo a la audiencia actual a través del evangelio. Todos los pastores, mis hermanos, que han sido llamados por Dios, deben tener la habilidad de predicar y enseñar la palabra, aunque algunos pueden tener un don más visible que otro. Así que mis hermanos, para ser apto para enseñar, el pastor debe ser un aprendiz constante, un aprendiz dispuesto a crecer en su habilidad para predicar, enseñar y corregir. Es por esto que Pablo, hermanos, extiende el significado de apto para enseñar, diciendo en Tito 1:9 que debe de ser retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por lo tanto, mis hermanos, un anciano debe poder abrir su Biblia, exhortar y animar a otros en base a lo que la palabra de Dios enseña. También debe poder discernir la falsa doctrina y refutarla con las escrituras. La palabra de Dios, mis hermanos, produce crecimiento en la iglesia y la protege del engaño. Por eso, los ancianos pastores deben ser capaces de enseñar la palabra de Dios. Queridos hermanos, la predicación de la palabra de Dios, escuchen, es un trabajo arduo. Es un trabajo arduo. Por lo cual, el anciano pastor debe pasar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Mucho tiempo estudiando y leyendo la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, pone como requisito estabilidad para los que anhelan ser pastores, porque la única manera en que la iglesia crece y madura es cuando se le alimenta con la palabra de Dios. En 1 de Timoteo 5:17, cuando Pablo dice, el que trabaja, esa frase, el que trabaja, da la idea de quedar exhausto en el estudio de la palabra y la doctrina. Yo no sé si les pase a mis hermanos, pero a mí hasta el sueño se me ha quitado. De verdad, hermanos. Llega el momento, es tan cansado, hermanos, estar leyendo, estar investigando y estar sentado. Y ahora me dijeron que
que me ponga de pie, ¿verdad? Me dieron una recomendación, pues ahora de pie. Digo, pues vamos a intentarlo, porque es complicado estar sentado. Bueno, ya son bastantes años sentado. A lo mejor hay que cambiar de posición. Pero mis hermanos, es un trabajo exhausto en el estudio de la palabra y la doctrina. ¿Por qué, mi hermano? Porque esta es una de las principales tareas de un pastor. La capacidad de la enseñanza, mis hermanos, va de la mano con los requisitos morales, espirituales, excepcionales del hombre. Y mis hermanos, aquí quiero tocar otro aspecto de aquí, del apto para enseñar. Y mis hermanos, debemos decir entonces que el pastor que es apto para enseñar, que pasa mucho tiempo estudiando la escritura y que traza bien el texto, que enseña bien de forma oral la palabra de Dios y que lo hace fielmente, mis hermanos, también debe de hacerlo con su vida. Es decir, sí, es verdad que el pastor debe tener la capacidad de enseñar teóricamente la palabra de Dios, ser fiel al texto, pero mis hermanos, solo será apto para enseñar eficazmente si él vive lo que enseña. Si él vive al nivel de lo que enseña. ¿No es así, hermanos? Bueno, si nosotros nos conformamos de que, bueno, pues trata bien mal a su esposa, pero enseña chido, ¿sí o no? Bueno, si tú quieres conformarte con eso, ese es tu problema. Tiene otras características, pero pues anda de fraudulento. No pasa nada, pero te está enseñando, ¿sí o no? No, hermano. Los requisitos son, por así decirlo, se convierten en uno y la frase está en ser irreprensible. Mire lo que dice 1 Timoteo 4, a partir del versículo 12. Ninguno que tenga en poca tu juventud, dice, perdón, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, o sea, el trabajo del estudio, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y ahora noten esta frase, permanece. Permanece, o sea, vívelas, vívelas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mis hermanos, en la época de Pablo, una persona menor de 40 años se consideraba muy joven. Los hombres mayores eran respetados por sus años y estos hombres muchas veces menospreciaban a los jóvenes como si ellos supieran solamente lo que debía hacerse en la vida. Posiblemente Timoteo tenía entre 35 y 38, pues no se sabe, pero tenía menos de 40, de manera que para algunos en la iglesia en Éfeso, especialmente para quienes estaban influenciados por las falsas doctrinas, lo despreciarían como maestro y sobre todo como alguien que estaba relacionado directamente con el apóstol Pablo y encargado por Pablo de ordenar lo que no estaba correcto en la congregación. Así que la única manera de que creyeran en Timoteo era la práctica ejemplar de virtudes que causaban el impacto en la congregación. ¿Y cuáles son esas virtudes? Lo que Pablo menciona en 1 Timoteo capítulo 3.
Así que mis hermanos, el hombre común usado por Dios como anciano pastor en la enseñanza equivale a ejemplo, equivale a modelo a seguir. No solo me enseña. Yo no quisiera que el Señor viniera a ustedes y les dijera como les dijo cuando Él estuvo con sus discípulos y les dijo esto: hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Sería terrible, hermanos. Terrible. Mis hermanos, es necesario el ejemplo. La enseñanza del pastor debe ir acompañada de una vida ejemplar de lo que él enseña. Entonces, mi hermano, este también es un requisito. El ser apto para enseñar también es un requisito moral y espiritual, como también una marca acerca de su función. Él debe de ser un maestro capaz de enseñar la palabra, pero también debe ser capaz de vivir la palabra. Para terminar, mi hermano, quiero que vaya conmigo a la carta de Pablo a los Corintios y veamos cómo conecta este hombre que es hospedador y que es un hombre que es apto para enseñar, cómo conecta con el Evangelio. Segunda de Corintios 5, versículos 17 al 20, dice Pablo, y lo voy a leer en la NBI o en la Nueva Versión Internacional, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y ahora escuchen lo que Pablo dice. Cristo es el que reconcilia al mundo con Dios. Pero ahora, ¿a quién se les ha encargado eso? Dice: encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que, dice Pablo, somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Vive como yo, haz como yo, camina como yo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo sé que esto es difícil, hermanos, para todos nosotros, pero eso es lo que Pablo está diciendo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Pero mi hermano, nosotros queremos reconciliar al mundo embarrándonos con el mundo. Así que mi hermano, la única responsabilidad que un anciano pastor como embajador tiene es ser un servidor de Cristo y tiene que representar a Cristo donde quiera que esté, con quien esté y en lo que esté trabajando. La única demanda para un líder es representar a su Señor. Todas esas características de Primera de Timoteo 3 no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con Él. Por lo tanto, mis hermanos, el liderazgo de la iglesia, el ministerio está diseñado para ser representativo en todas las maneras que la palabra de Dios nos enseña y que habla del embajador y todo lo que eso connota, ser un embajador. Los líderes no pueden pensar en sí mismos primero como embajadores de la iglesia o ministros que dirigen, o como embajadores de un plan estratégico en particular, o como embajadores de las metas personales de la carrera ministerial. Deben liderar con el conocimiento de que lo que Dios más valora en un líder es que ellos lo representan bien. Como líderes de su iglesia, en cada tarea, en cada relación, en público o en privado, estamos llamados a representar a Cristo y solamente a Cristo.
Y esto significa, querido hermano, que en la medida de mis posibilidades, confiando en el derramamiento de la gracia que me permite, me comprometeré a representar fielmente el mensaje y los métodos de Él, no los míos. El carácter de mi Rey Salvador, quien me llamó. Cada mensaje que nosotros comunicamos en privado o públicamente, mi hermano, debe ser probado por nuestro llamado y nuestro compromiso con Cristo. Todas nuestras actitudes y acciones deben medirse por nuestro llamado a representar fielmente el carácter de aquel que nos llamó y nos envió. Así que, mi hermano, se trata de Cristo. Liderar mediante la manipulación, mi hermano, o la intimidación, no es el estilo de vida de un embajador de Cristo. No ser paciente, no ser abnegado, no ser tierno, amoroso, indulgente, humilde, sirviente, gentil, fiel y amable es un fracaso para liderar como embajador del Rey que nos ha salvado y que nos envió. Así que es hora de que los líderes confesemos que en muchos lugares y de muchas maneras no hemos representado bien a nuestro amoroso Señor. Y como decía alguien, y esta frase me quedó en mi mente, hermano, ¿qué piensas cuando ves a Jesús? ¿Qué piensas? Y escuchen esto, ¿babeas? Porque está ahí a tu lado, porque lo estás apreciando con todo tu corazón, babeas porque Él está ahí. Y déjenme contarles esto. Vi un video de un matrimonio fuera de lo común. Un joven tiene un problema psicomotor, no sé exactamente cómo se denomina eso en medicina, no sé si es parálisis cerebral, un retraso, no lo sé. Solo sé que es un problema psicomotor. Este hombre va a una escuela a tomar clases de lenguaje de señas. Quien le va a instruir es una mujer, es una maestra. Pasando el tiempo, este joven empieza a ver a la maestra con otros ojos, pero tiene un problema psicomotor. Hermanos, lo que voy a decir lo hago con mucho respeto y amor. De verdad, Dios lo sabe, no lo hago por otra cosa. Este joven con este problema psicomotor tiene su mano torcida, tiene su pie torcido, no puede caminar bien, tiene su boca un poco desviada y siempre está tirando saliva. Entonces la maestra lo empieza a ver porque él es como distinto a los demás. Y él se da cuenta que también lo mira. Pero ella no lo veía porque ella estuviera interesada en él, sino porque veía ciertas cosas que él tenía. Y entonces se enamora de él. Y ella está contando cómo se enamoró de él. Y cuando yo veo la escena de cómo ella está frente a él y cómo el joven su esposo, es un hombre diferente a nosotros, pero ella dice tantas cosas de él que yo estoy seguro que ella vio lo que ninguno de nosotros podríamos ver en él. Y eso me dejó una gran reflexión. Porque, hermano, la única manera de que tú puedas babear por Cristo es cuando ves lo que nadie ve. Cuando en verdad intimas con Él, cuando sales de la religión y empiezas a contemplar
su hermosura y lloras con él y derramas tu corazón y él es tu esposo, mujer, y él es tu esposo, varón, y él es el que te colma de bien y no importa nada de lo demás. Él es tu esposo, veas por él. Él es Cristo, pero no vas a alcanzar eso si lo único que tienes es religión. No lo vas a alcanzar. Y tú puedes salir de hoy de aquí, decir, hoy voy a babear por Cristo. No vas a babear porque tú no tienes una intimidad con Él que te permite ver lo que muchos no ven por una relación fría y distante. Necesitas intimar con Él. Y quiero animarte en esto, porque el Señor ha traído precisamente por su gracia, nuestro Dios amoroso, ha traído por su gracia estos cursos a ese hombre inútil, igual que nosotros, para que podamos aprender a tener una comunión con Él. ¿Qué pide Cristo de ti? Que le sirvas, que seas un gran pastor, que seas un gran predicador, que libertes a los cautivos. No, que tengas una relación con Él, que lo ames, que lo aprecies, para que entonces puedas ir y manifestar ese carácter que Él ha puesto en ti. Por eso la relación primero. Hoy es todo al revés, ¿verdad que sí? Yo tenía 3 meses, hermanos, y me mandaron a predicar a la cárcel. Y no sabía tampoco. Yo no sabía que iba a predicar. 3 meses en el Evangelio, el pastor dijo que tenía un invitado especial, un predicador. Yo dije, ¿me voy a echar esa nueva enseñanza? Era yo. Era una cosa tan terrible estar allá al frente. ¿Y qué digo? Hermanos, primero es relación. Enamórate de Jesús. Ve en Él como esta mujer vio en Él, en ese hombre, lo que, escuchen esto, las críticas y en contra de todo pronóstico, esta mujer vio en ese hombre lo que la mayoría no vio. Mis hermanos, necesitas ver en Dios, descubrir de Él lo que la mayoría de los cristianos no ven, para que se te caiga la baba, por así decirlo, de ver a su hermosura, su gracia, su ternura. ¿Cómo te trata cuando pecas? Te trata con ternura, para que puedas experimentar su amor. Necesitas intimar con Él.